Hermanos, les invito ahora a buscar el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Para los judíos el último libro del Antiguo Testamento era Segunda de Crónicas, pero el orden que tiene aquí en nuestras Biblias es muy interesante porque nos ayuda a poder entender algo que quizás a veces no apreciamos en toda su dimensión en el contexto histórico. Porque Malaquías es el último profeta que Dios levantó entre el pueblo para que el pueblo volviese a Él genuinamente y pudiese reconocer la necesidad de Dios en sus vidas y para particularmente entender de qué manera se sirve a Dios, cómo se sirve correctamente a Dios. No como ellos habían captado al principio, sino como realmente Dios había establecido conforme a su palabra. Malaquías es el nombre del último libro del Antiguo Testamento y significa mi mensajero. La palabra Malachaj en hebreo se traduce como Malaquías y esa palabra significa literalmente mi mensajero. Y tiene un nombre apropiado porque Malaquías era un profeta de Dios, es decir, el mensajero de Dios en ese contexto para esa generación y que también nos enseña lecciones importantes para el día de hoy. La misma palabra hebrea aparece en el versículo 1.1, donde se traduce Malaquías, y en el capítulo 3, versículo 1, donde se traduce mi mensajero. No se nos dice en el libro ningún detalle respecto a Malaquías, absolutamente ninguno. Malaquías es el último de los 3 profetas post-exílicos, es decir, después del exilio. Uno es Ageo, el otro es Zacarías y el último es Malaquías. Ageo y Zacarías profetizaron por allá por el año 520 a.C., Malaquías entre el año 450 al 425 a.C. aproximadamente. No se da ningún detalle sobre el tiempo y la duración de su ministerio. Sin embargo, del libro se puede deducir que el templo de Jerusalén ha sido reconstruido ya y que los sacerdotes están ofreciendo sacrificios. Por ejemplo, Malaquías 1:6 en adelante. Un gobernador, un rey de Persia, está reinando en la tierra, en Malaquías 1:8. Y lo más importante es la condición del pueblo en ese tiempo, porque eso da el contexto y la razón por la cual Dios levanta a un profeta, a un mensajero, a un portavoz de él, para que pudiese confrontar al pueblo. ¿Cuál era la condición del pueblo? Es una condición de mucha tristeza en términos morales y espirituales. Es similar a la descripción de Nehemías 13, al final del libro de Nehemías. De estos hechos se concluye que Malaquías vivió alrededor de la época de Nehemías y que incluso ministró, dicen algunos, después del tiempo de Nehemías, durante o después, independiente de eso, el contexto social, espiritual de la y moral del pueblo era deplorable. Al último mensaje del Antiguo Testamento de Malaquías siguen los 400 años de silencio que se denominan normalmente, durante los cuales Dios no habló a su pueblo hasta que llamó a Juan el Bautista para que fuese su profeta y el que preparara el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. 400 años en que el Señor no habló y eso es un síntoma de juicio para el pueblo. Recordemos que habían sido llevados cautivos por su idolatría, 586 a.C. a Babilonia. En el 536 a.C., por un decreto de Ciro, volvieron otra vez a la tierra en 3 oleadas, por decirlo así, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, para reconstruir el templo primero y para reconstruir las murallas posteriormente. En la reconstrucción del templo, desde el 536 en adelante comenzaron la tarea, pero se desanimaron al ver los enemigos que habían a su alrededor y volvieron a retomar nuevamente la tarea en el 520 a.C. Y allí aparecieron 2 profetas como Zacarías y como Ageo para instar al pueblo a dejar sus cosas y volver y reconstruir el templo del Señor, porque era el lugar donde el Señor había establecido su morada entre el pueblo. Ya el pueblo volvió
no con la idolatría, porque ya entendieron que la razón del juicio por la cual fueron llevados cautivos era precisamente la idolatría, entonces ellos no volvieron como idólatras, pero sí con una condición deplorable respecto a los conceptos que tenían de Dios y del servicio a Dios. Este es el último mensaje entonces a su pueblo terrenal Israel y está dirigido al remanente que regresó del cautiverio en Babilonia. Este remanente había fracasado miserablemente durante las décadas posteriores al regreso, primero en su testimonio de Dios. Es cierto que los judíos ya no servían a los ídolos como antes del exilio, como dije, pero su condición moral estaba marcada por la indiferencia, el desprecio de Dios y la incredulidad. En esta situación, el Señor manifiesta su amor inmutable por el pueblo y señala severamente sus pecados y su desviación de sus mandamientos. Malaquías 1 y 2. Pero Dios también anuncia a los judíos que vendrán sobre ellos severos juicios antes que surja el día de Jehová con plena bendición para los arrepentidos. Malaquías 3 y 4. Es como si Dios quisiera subrayar su último mensaje y encontramos en este corto libro 25 veces así dice Jehová. 25 veces donde aparece esta frase, así dice Jehová, para remarcar que la palabra de Dios era esencial para el pueblo, para que el pueblo volviera de su letargo espiritual, para que reconocieran su condición y volvieran genuinamente al Dios verdadero. Como una forma de mostrar entonces la superioridad absoluta de la palabra de Dios sobre el pueblo y importante y sobre la opinión que el pueblo tenía respecto de Dios, era necesario remarcar esto 25 veces. Así dice Jehová. Esto último se aprecia claramente a través de la serie de 7 respuestas que el pueblo daba a las 7 proposiciones o verdades con las que Dios los confrontó. Notemos, capítulo 1, versículo 2. Dios habla. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Noten cómo Dios dice algo, establece una verdad absoluta y el pueblo cuestiona la verdad de Dios. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos has amado? Lo primero entonces es que el pueblo cuestionaba el amor de Dios. Y Dios le dice, ¿cómo no se van a dar cuenta que los he amado? Habían 2 hermanos, Esaú y Jacob, y yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y ustedes son parte de Jacob, yo los he amado. Por elección, por preservación. Segundo, el pueblo menospreciaba el nombre de Dios, versículo 6, capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la afirmación, ahí está la proposición de verdad de Dios. Esto es lo que ocurre. Y decís, y aquí está la voz del pueblo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra vez cuestionando la afirmación de Dios. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Tercero, el pueblo deshonraba a Dios, versículo 7, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Eso es lo que dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez el cuestionamiento. La voz de Dios, la voz del pueblo, la voz de Dios, la voz del hombre. El hombre oponiéndose a lo que Dios está diciendo. Y Dios le está diciendo, ustedes me deshonran. ¿Por qué? Porque llevan sacrificios que yo nunca les pedí. Llevaban a animales que eran imperfectos como sacrificio, ignorando el sentido del sacrificio del animal en el Antiguo Testamento que apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. Cuarto, el pueblo cuestionaba la justicia de Dios, capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos menospreciaron o cuestionaron la justicia de Dios.
Quinto, el pueblo relativizaba la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esta es la acusación. Ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Hay necesidad de arrepentimiento? En absoluto. Ellos entonces estaban relativizando la palabra de Dios y el cumplimiento de la misma. Sexto, el pueblo robaba a Dios, versículo 8, capítulo 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Otra vez, el pueblo cuestionaba a Dios. Y en séptimo lugar, el pueblo hablaba contra Dios, capítulo 3, versículo 3, y nos vamos acercando a nuestro texto. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Yo quiero que noten el patrón que hay, hermanos, en todo el libro. Dios afirmando algo respecto del pueblo, Dios diciéndole a los israelitas en ese tiempo, ustedes tienen un grave problema en su corazón. Y ellos diciendo, no, ¿qué problema? El hombre cuestionando a Dios. Este último pecado, el de hablar en contra de Dios, se manifestaba en que algunos entre el pueblo estaban afirmando que servir a Dios no valía la pena. De allí que sus palabras sonaban como una acusación directa en contra de Dios. El pueblo todavía murmuraba contra Dios y declaraba abiertamente que no hay provecho en servirle, porque los justos no tienen ventaja sobre los impíos. Ellos reinterpretaron el servicio a Dios. Ellos distorsionaron lo que significaba el verdadero servicio a Dios. Y miraban a su alrededor y veían a otras personas que no tenían en cuenta a Dios y aparentemente prosperaban y les iba mejor que a los creyentes. Pero esta murmuración es injusta. Y el juicio venidero hará distinción, eso va a decir más adelante el Señor, entre los que temen a Dios y los que no le temen. Entre los que sirven al Señor genuinamente y aquellos que solo lo hacen externamente con el fin de alcanzar alguna recompensa en esta tierra. Este era el sentimiento común de la época. Que la piedad no trae recompensa y el error religioso de la época, que la observancia de las formas externas era el servicio que Dios debía bendecir. Ellos decían, pero si nosotros estamos cumpliendo con lo que tú has demandado, nosotros llevamos nuestros sacrificios, nosotros hacemos lo que tú has dicho que tenemos que hacer. Y entonces queremos ver cómo nos pagas tú el servicio que nosotros hacemos. Eran una especie de mercenarios. De tal manera que afirmaban, sin sonrojarse, por demás es servir a Dios. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Expondré el texto sobre dos razonamientos que se presentan aquí. La primera parte de los religiosos que observaban ceremonias y rituales externos, pero sin comprensión del sentido, el significado y el propósito de esos sacrificios. Habían perdido todo lo que esos sacrificios tenían como contexto, es decir, como enseñanza pedagógica, donde anunciaban, como dijimos hace un rato, que Dios colocaba un animal en el lugar del hombre culpable y era derramada la sangre de un animal en lugar de la sangre del hombre que había pecado contra Dios. Ellos perdieron totalmente de vista esto. Y por eso presentaron los animales, siguieron haciendo los sacrificios, siguieron cumpliendo externamente con la ceremonia y el ritual, pero sin comprensión del sentido, el significado y el propósito de estos. Y a eso ellos le llamaban servir a Dios. Eso lo veremos en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Segundo, la evaluación que Dios mismo hace de los piadosos en cuanto a su carácter, sus obras y su servicio al Señor, por lo cual serán recompensados en esta vida y en la venidera. Es decir, hay un contraste entre aquellos que aparentemente servían a Dios y aquellos que verdaderamente servían a Dios. Entre los que se preocupaban de las cosas externas de la religión y los que se preocupaban de lo que realmente importaba y que tenía que ver con un servicio sincero, genuino y transparente al Dios de los cielos.
Veamos entonces lo primero. El razonamiento de los religiosos sobre servir a Dios. Versículos 14 y 15. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Hay algún provecho en todo esto? ¿Qué sacamos nosotros como ganancia de hacer esto? Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y parten por una afirmación. La afirmación es: por demás es servir a Dios. Al ser confrontados por Dios a través del profeta, los hombres cuestionan la afirmación del Señor respecto a hablar en contra de Él. ¿Qué hemos hablado contra ti?, dicen. Esta es una primera muestra de su arrogancia. Cuestionar lo que Dios ha dicho es evidencia de un corazón rebelde e ingrato. Más aún cuando Dios, que conoce todas las cosas, incluyendo las intenciones del corazón, hace esta acusación sobre el actuar de ellos, de aquellos que eran parte de su pueblo. Recuerden, ellos habían tenido la experiencia de sus padres, la mala experiencia de sus padres de haber deshonrado a Dios a través de su idolatría, y por eso habían sido llevados cautivos. Había un juicio de un Dios santo que no puede ver la idolatría. Y ellos volvieron con esa convicción que seguramente los padres de sus padres les enseñaron a ellos. Y ellos decían: bueno, nosotros sabemos que no debe haber más ídolos entre nosotros. Y lo hicieron bien en ese sentido. De hecho, hoy en Israel, si ustedes visitan la Tierra Santa, hay una cosa interesante. Nunca van a ver en un lugar realmente israelita, van a ver una estatua, por ejemplo, una escultura de un hombre desnudo, como la típica de los griegos. ¿Por qué no? Porque ellos entendían que eso era deshonrar a Dios, eso era idolatría. Cuando uno va a Cesarea del Mar, allí está la puerta, la entrada de Cesarea del Mar está franqueada por estatuas así. ¿Por qué? Porque ese lugar era un lugar con una helenización muy grande, es decir, una filosofía griega presente allí en ese lugar. Y por eso entonces están esas figuras. Pero los judíos como tal, los israelitas que volvieron, entendieron que esto no debía ser. Pero ahora están cuestionando a Dios y están diciendo: tú dices que hablamos palabras violentas contra ti. En realidad no sabemos en qué hemos hecho eso. Estas personas se habían olvidado de algo esencial: que Dios conoce todo lo que somos, no solo lo que hacemos. Dios conoce todo lo que somos, no solo lo que hacemos externamente. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esta frase, de verdad, yo creo que cada uno de nosotros en un sentido u otro, muchas veces nos hemos avergonzado de nosotros mismos. Porque claro, externamente todas las personas pueden decir: sí, esta persona sirve a Dios de verdad de una manera extraordinaria, maravilloso, el Señor ha bendecido esto. Pero la verdad es que ¿cuántas veces nos hemos olvidado de la esencia, de lo principal, no solo de lo externo? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en eso? Y aunque sabemos que Dios es omnisciente, no obstante, igual todavía nos cubrimos. Dios sabe perfectamente las afirmaciones que hemos hecho, ya sea de palabra, expresamente, o en nuestro corazón internamente. Por eso el cuestionamiento ya es arrogante, el cuestionamiento ya es una expresión de rebeldía en contra de Dios. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Cómo puedes decir eso? Y ellos hacen esto, y aquí Dios los revela lo que había realmente en sus corazones en tres afirmaciones. Una que es una afirmación propiamente tal, y dos que son indirectas porque son interrogaciones, es decir, son preguntas retóricas. Pero las tres, de alguna manera, son afirmaciones. Lo primero que hacen es declarar: por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. Esta es la primera afirmación en la que en el fondo envuelve todo lo demás. En otras palabras, están diciendo: no vale la pena servir a Dios. No vale la pena. Ellos reinterpretaron el servicio al Señor y lo vieron y lo interpretaron a través de su egoísmo y ambición personal. Ellos dijeron: realmente nosotros
no hemos de servir a Dios si Dios no nos recompensa lo que nosotros hemos hecho. Hermanos, quizás nosotros no hemos hecho una afirmación así tan categórica en términos de expresión, pero de alguna manera hay un sentimiento, y eso ocurre también en el contexto de las iglesias locales, donde parece que si hacemos algo para el Señor, entonces nosotros necesitamos de vuelta un reconocimiento por lo que hemos hecho, ¿no es verdad? O si no, parece que fuera en vano servir al Señor. Y eso es lo que ellos están afirmando aquí. Tenían una imagen errada de lo que significa servir al Señor al poner sus intereses por delante. Distorsionaron la naturaleza misma del servicio. Actuaban, como dije recién, como mercenarios que buscaban un pago por servir al Señor. Nosotros te servimos y entonces tú nos recompensas. Entendieron el servicio como una transacción comercial. Yo te pago y tú me devuelves un producto en contraposición. Los judíos no esperaban en Dios con amor, sino con la esperanza de ser bien pagados. ¿Y cómo ellos evaluaban el pago de Dios, el favor de Dios en favor de ellos? Con la prosperidad material. Si nos va mal, entonces eso es signo de que estamos sirviendo a Dios en vano. Es como cuando las personas dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar y mira, nosotros vamos a orar a Dios por ti para que Dios te sane y Dios te va a sanar. Y la persona va pensando, si yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto otro. Solo tienes que tener fe, entonces tienes que creer. Si crees, entonces todo es posible. Y la persona dice, bueno, yo creo, ya, yo hice algo, yo hice mi parte, yo creí. Bueno, Señor, ahora ¿dónde está el milagro? ¿Entienden? Hay una transacción en eso. Y hermanos, esa comprensión equivocada es lo que ha llevado a aberraciones tales como el Evangelio de la Prosperidad. Eso es lo que ha traído tanta maldición sobre la iglesia por causa de la distorsión de una doctrina falsa que está plantada en el egoísmo de la persona. Yo voy a ir a la iglesia para que me dé algo a cambio el Señor. Incluso en iglesias bíblicas la gente dice, bueno, voy a la iglesia, pero ¿qué saco a cambio? Eso no es servir al Señor. El servicio al Señor no es un trato. No ha de surgir de un interés por recibir algo a cambio, sino debe brotar de un afecto, un amor genuino que nos lleva a la obediencia como respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo podríamos responder a tanta bondad, a tanta gracia, a tanta misericordia por la cual han sido perdonados nuestros pecados? Hemos sido declarados justos delante del Dios Santo y nos espera la gloria del cielo. ¿Cómo podemos responder a esto? Ya el Señor nos ha dado todo. Dice el apóstol Pablo que Él no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros y continúa, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Eso ya ha sido un hecho. Del momento que llegamos a Cristo, que por la convicción del Espíritu Santo llegamos al arrepentimiento y a la fe, ya es un hecho, hermanos. Y entonces, ¿cómo podemos ahora decir, ¿valdrá la pena servir a Dios? Servimos a Dios como una consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, el servicio al Señor debe ser impulsado por gratitud a Dios, no por recibir algo de Dios. Ya lo hemos recibido todo gratuitamente. Estas personas del tiempo de Malaquías cumplían con las observancias externas de la religión, pero no por amor a Dios o comprendiendo el espíritu de ésta, sino con la esperanza de ser bien pagados en la prosperidad material. Cuando vieron que las cosas venían mal y no obtuvieron lo que pensaban que merecían por sus servicios, acusaron a Dios de ser injusto y cuestionaron servirlo. Tú eres injusto. El capítulo 2, versículo 17 lo dicen abiertamente.
Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Eso es injusticia, ¿cierto? Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuestionaron la justicia de Dios y distorsionaron el sentido del servicio. Ahora, pensamos, pero eso era propio de esa generación. No entendieron lo que sus padres habían experimentado. No entendieron que volverse a Dios de todo corazón era necesario. No, no solo es propio de esa generación. Esto es parte del corazón humano que busca a Dios y pretende servirlo por intereses espurios. De ahí, como dije, el famoso evangelio de la prosperidad, de milagros y sanidades. Solo tienes que declarar algo y entonces el Señor te lo dará. Crea en tu mente lo que tú quieres que Dios te dé y Dios te lo va a dar. Palabra de poder. No, eso es misticismo oriental. Eso no es comprender a Dios. Es importante que estemos siempre evaluando nuestro servicio al Señor, no solo en lo que hacemos externamente, sino también en las razones que nos llevan a hacerlo. Y esa es la gran lección para cada uno de nosotros. Como yo dije al principio, hemos de reconocer que también hemos fallado en esta área. Y el Señor ha tenido simplemente compasión y misericordia de nosotros. Y porque el sacrificio de Cristo es nuestro aval, por eso no hemos sido consumidos. La segunda afirmación que ellos hacen en forma de interrogación o pregunta retórica es: ¿sirve de algo que guardemos su ley? Versículo 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Servirá de algo someternos bajo la autoridad de la palabra de Dios? ¿Servirá de algo guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Servirá de algo poner en práctica la palabra de Dios? Esto también demuestra una gran falta de consideración. Porque por la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios. Dios místicamente no viene en un sueño y nos dice: mira, esta es mi voluntad, sino que a través de la palabra revela lo que es su voluntad. Por tanto, cuando desechamos la palabra, desechamos la voluntad de Dios. Cuando desechamos la voluntad de Dios, desechamos al Dios de la palabra. Ellos dijeron: no vale la pena servir a Dios. ¿Para qué? No vale la pena escuchar su palabra y guardar su palabra. Por esto Dios describe estas afirmaciones como palabras violentas. No es menor cuando tomamos la palabra de Dios a la ligera y cuestionamos lo beneficioso de obedecerla. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, no tenemos que buscar la recompensa pensando: si yo guardo la palabra, ¿qué recompensa tendré? Sino que guardamos la palabra y vamos a tener como consecuencia una bendición. Pero no porque buscamos que Dios nos pague, porque Dios no nos debe nada. Un desprecio por la palabra de Dios evidencia una fe externa, sin vida, mera religiosidad, sin realidad. Estos judíos no querían hacer la voluntad de Dios guardando su palabra, más bien deseaban hacer la voluntad de los hombres impíos que en apariencia eran prósperos y exitosos. Ellos miraban a su alrededor y decían: esos son prósperos, miren cómo prosperan. ¿Recuerdan el Salmo 73? Por poco rebalaron mis pies, se deslizaron mis pasos al ver la prosperidad de los impíos. Estos hombres también estaban reinterpretando equivocadamente aquello. En otras palabras, ellos seguían la corriente del mundo desechando la voluntad de Dios porque de esa manera les podía ir mejor de lo que les iba guardando la palabra de Dios. Nosotros guardamos su palabra porque su palabra nos guarda a nosotros. Es decir, podemos experimentar eso. Cuando guardamos la palabra de Dios, vemos también en la práctica que Dios nos guarda a nosotros a través de su palabra. De tal manera que junto con honrar al Señor de la palabra, la consecuencia lógica es que esto mismo nos protege de pecar contra el Señor. Y esto nos lleva a la siguiente afirmación que ellos hacen a través de una pregunta retórica nuevamente. Que es lo tercero. ¿Vale la pena o qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? La palabra afligidos apunta a la costumbre de vestirse con arpillera, como
significado de dolor y humillación. De allí se puede también traducir vestidura de tristeza. Algunos piensan que aquí se hace alusión al ayuno en particular. ¿Recuerdan cuando las personas experimentaban un dolor muy grande? Ahí está incluso el caso de Job. ¿Qué es lo que hacían? Se vestían, se sacaban sus ropas normales, se colocaban una ropa de luto, una tela que les raspaba, se arrodillaban, se echaban cenizas sobre la cabeza, habían expresiones de humillación, de llanto y de luto. El ayuno prescrito o voluntario se consideraba, según los judíos, meritorio, tenía derecho a Dios, y cuando no se le recompensaba, entonces había que quejarse delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hemos ayunado y no lo ves, Señor? ¿Por qué afligimos nuestra alma y tú no tomas conocimiento de aquello? En otras palabras, Señor, ves que ayunamos y nos vestimos con ropa de luto, de aflicción y humillación por causa de ti, y tú no nos recompensas. ¿Qué se les viene a la mente en estos momentos? La parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Señor, mira todas las veces que yo ayuno. Había una prescripción de ayuno y ellos la habían extendido mucho más para decir qué piadosos somos. Pero era algo totalmente falso. Es la misma actitud que tenían las personas de este tiempo. No recibimos lo que merecieron nuestros actos religiosos, estaban diciendo de otra manera. Me recuerdo hace un buen tiempo atrás, cuando personas de X iglesia decían todo el tiempo, yo ayuné 3 días, yo ayuné 5 días, yo ayuné 7 días, y parece que el que más tiempo había pasado ayunando tenía que manifestarlo a todo el mundo. Cuando hay una orden clara del Señor Jesucristo cuando ayune, que no sepa nadie, sino incluso lava tu cara para que no se note que has ayunado. Ellos estaban cumpliendo con eso externamente. Aplicado a nuestro contexto, podríamos entendernos como: ¿vale la pena abstenernos de las cosas que el mundo considera buenas y satisfactorias por causa de guardarnos para el Señor? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena estar luchando contra el pecado? ¿Vale la pena morir a nuestros egoístas deseos y vivir para el Señor? ¿Vale la pena vivir procurando la santidad? ¿Tiene alguna recompensa esto? Los judíos externamente manifestaban humillación, pero era solo una apariencia y sin embargo esperaban que Dios reconociese ese sacrificio y lo recompensara por ello, lo cual es absurdo. Es absurdo. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás y decimos, bueno, yo en la iglesia hice muchas cosas, yo hice esto y esto y esto otro en la iglesia, ya cumplí, y ahora Dios cumple conmigo? No, hermanos, no nos abstenemos de seguir la corriente de este mundo con todas sus promesas insulsas y sus cantos de sirena para ganar una recompensa por parte de Dios, sino por amor al Dios Santo. Recuerden lo que el Señor dice en Levítico y lo reitera posteriormente el apóstol Pedro en su primera carta: sed santos porque yo soy santo. Procuramos la santidad porque amamos a aquel santo que murió en nuestro lugar para sacarnos de la podredumbre del pecado y para darnos vida en abundancia. Porque honramos a Dios, queremos honrarlo, no queremos ofenderlo. Por eso luchamos contra esto, no porque vamos a ganar algo. No queremos ofender a nuestro Dios Santo. Por el contrario, deseamos honrarlo con todos nuestros hechos y nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Y cuando no lo hacemos, hay un dolor en el corazón. De tal manera que procuramos la santidad porque Él es santo. Y servir a Dios es servir a un Dios santo. Estas 3 afirmaciones hacen ellos. Y luego decían: ¿en qué hemos hablado contra ti? En conclusión, estos hombres decían: no vale la pena servir al Señor, no vale la pena guardar su palabra, no vale la pena vivir en santidad delante de Él.
Por eso cuestionaban la justicia de Dios. Ellos decían, versículo 15, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos sí que son felices, ellos sí que son dichosos y nosotros apreciamos externamente la felicidad. Esta persona lo tiene todo, esta persona es feliz y dichosa. Y resulta que yo que sirvo al Señor, yo que procuro guardar su palabra, yo que intento vivir en santidad, miren lo que tengo, nada. Esa es una equivocada interpretación del amor de Dios y de la felicidad verdadera. En otras palabras, no recibieron el justo juicio de Dios estos hombres impíos, sino por el contrario, les fue bien. No recibieron recompensa por sus servicios que debían haber sido el juicio de Dios sobre ellos, porque los impíos parecían prosperar más que los justos. Declararon abiertamente que los favoritos de Dios eran hombres orgullosos e impíos, y esa es una ofensa en contra de Dios. Los impíos han puesto a prueba a Dios, responden invocando venganza del cielo, pero se edifican y florecen. Levantan su puño contra el cielo y les va bien. Si lo ampliamos en el ámbito político, nosotros decimos, miren, los impíos ahora tienen el poder y el gobierno. Y ellos odian a Dios y al cristianismo, sin embargo, tienen poder, autoridad y la gente los aplaude en las calles. Nosotros no interpretamos la realidad por medio de nuestra perspectiva miope, interpretamos la realidad por medio de lo que Dios nos ha entregado por su palabra. Y aunque aparentemente hay prosperidad y felicidad en ello, en realidad sabemos que el final va a ser lo más triste, donde no habrá vuelta atrás. Ellos quebrantan sus leyes y sin embargo están librados de la desgracia. Por lo tanto, estas personas dieron veredictos erróneos y despreciaron los decretos de Dios. Llamaron felices a los orgullosos. ¿Cuán falaces son sus conclusiones? Pero Dios conoce a sus verdaderos siervos, a quienes Él mismo evalúa de una forma totalmente contrastada con los meros religiosos. Y esto nos conduce al segundo punto, versículos 16 en adelante. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora no es el razonamiento de los religiosos, tampoco es el razonamiento de los piadosos, es el razonamiento de Dios respecto a los piadosos. Es decir, es una evaluación de Dios en relación a quienes verdaderamente son sus siervos. No es la evaluación de la gente, no es el reconocimiento de las personas, es el reconocimiento de Dios, y por eso el peso superlativo que tienen estas palabras no se puede obviar. Dios por medio del profeta ahora contrasta a los pocos fieles con los muchos escépticos, a los religiosos sin vida con los piadosos genuinos. Aquí está el contraste. Mientras los impíos pronunciaban palabras duras, los que temían a Dios mantenían relaciones mutuas, defendían los tratos de Dios y se animaban unos a otros a amarlo y confiar en Él. Siempre se ha encontrado, y esto es lo más maravilloso, siempre se ha encontrado un remanente en los días más oscuros a quien Dios ha notado y bendecido. Siempre han habido piadosos en los días más oscuros. El Señor ha levantado a su pueblo aún de en medio de la podredumbre de una sociedad en descomposición. Eso ocurrió durante 10 siglos, del siglo V al siglo XV. Siempre, a pesar de la corrupción y de la oscuridad en la que se envolvió la iglesia en ese entonces, el Señor mantuvo su remanente fiel a través de ese proceso. Leemos la historia de la iglesia y nos damos cuenta de hombres que el Señor usó en ese proceso. Y finalmente mostró que aún en medio de la desintegración, incluso espiritual, de ese entonces,
siempre Él mantuvo un remanente. Y este es del remanente del que habla aquí. La mayoría de los que volvieron del exilio estaban equivocados en sus concepciones, habían hecho todo mal y habían desvirtuado, como vimos, el servicio a Dios, la palabra de Dios y obviamente también la santidad que Dios exigía. Ahora, en tres facetas, al menos, demostraron ser radicalmente diferentes a los escépticos de los versículos anteriores. Primero, eran secretamente piadosos. No hicieron ostentación externa. No estaban procurando tratar de mostrar externamente a través de los sacrificios que llevaban su piedad. La última frase del versículo 16 dice algo muy interesante, fíjense. Y aquí comienza la verdadera piedad. Voy a leer todo el versículo 16 y hoy voy a enfatizar la última frase. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para los que piensan en su nombre. Miren la acusación de Dios en el capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis. ¿Qué cosa? Mi nombre. Menospreciáis mi nombre. En cambio estos piensan en mi nombre. ¿Notan la diferencia? Esta es una piedad secreta, sin ostentación, sin tratar de mostrar a los demás que soy algo extraordinario cuando en realidad no es así. Piensan en mi nombre, es decir, en el pensamiento está Dios siempre, constantemente. Evaluamos las cosas en función del nombre de Dios. ¿Recuerdan la primera iglesia? ¿Qué se les prohibió? Hablar en el nombre. El nombre para los judíos implicaba toda la persona, todas sus características, su naturaleza. De tal manera que pensar en el nombre de Dios significa pensar en Dios, en su carácter, en su naturaleza, en sus obras, en todo lo que Él hizo y ha hecho y que nosotros conocemos por revelación de la palabra de Dios. La mente está cautiva con los pensamientos del nombre de Dios. Esto es significativo, porque describe a aquellos que tienen en cuenta a Dios en lo íntimo, no solo externamente al cumplir rituales y ceremoniales. Los malvados no piensan en Dios, o si lo hacen, sus pensamientos acerca de Él son distorsionados, pecaminosos y vanos. Los creyentes, en cambio, estiman y buscan siempre honrar al nombre de Dios. Meditan en sus perfecciones, en sus obras, en su palabra, y su meditación es dulce. En la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Si el pensamiento de Dios, del nombre de Dios, de la persona de Dios, de las obras de Dios, de la ley de Dios está en nosotros, entonces estamos en el camino correcto. Eso no significa que no vamos a fallar nunca. Significa que vamos a luchar para no caer. Nuestros pensamientos más íntimos están reservados para Dios. Él es nuestra delicia, el objeto de nuestra devoción más profunda. Entiendo que Lutero decía que en lo que piensas cuando te levantas, en lo que piensas cuando estás sentado a la mesa en el almuerzo, en lo que piensas cuando sales a tu trabajo, en lo que piensas cuando estás a punto de acostarte al finalizar el día, ese es tu Dios. Segundo, eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Qué es lo que implicaban las palabras descritas en los versículos 14 y 15 de las otras personas que no tenían ningún temor al Señor? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y ellos dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Eso es no temer al Señor. Eso es rebeldía y arrogancia.
temían al Señor. Ahora, no temían al Señor con terror servil, es decir, que por terror de lo que implicaba la presencia de Dios cerca de ellos, entonces ellos le iban a servir. No, no, no. No. Temían al Señor implica con asombro y reverencia filial. Porque ese Señor tan grande y glorioso, tan perfecto, tan santo, tan justo, ese es nuestro Padre. Y entonces lo servimos porque Él nos amó. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Es decir, es una reacción al conocimiento del carácter de Dios. ¿Recuerdan los pensamientos de Dios? Esos pensamientos de Dios se expresan a través de ese temor, porque entendemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eran leales y verdaderos en su profesión estas personas. La raíz del asunto era el temor a Dios. Ese era el manantial secreto, el poder oculto de su vida santa está en eso. Hermanos, si nosotros tememos a Dios, entonces eso nos va a guiar por caminos de santidad. Si tememos a los hombres, eso nos va a alejar del Señor. Tenemos que temer a Dios para no temer a los hombres. No servían para que Dios les recompensara, sino porque conocían su carácter y entendían que era digno de ser temido y servido con devoción y sinceridad. Ellos entendían esto porque conocían su carácter. ¿Recuerdan cuál es el todo del hombre? Dice el predicador en Eclesiastés: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto era la segunda cualidad que se menciona. La tercera: eran genuinos en su comunión con Dios y con los demás. Tan poderosa era su piedad que se revelaba en su discurso. Notemos lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué hablaban? Lo que había en sus pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, ¿cuál era su conversación más querida, más sentida? Obviamente Dios, su carácter y sus obras. No tenían vergüenza. Sus conversaciones revelaban sus íntimos pensamientos acerca de Dios y de sus obras. Hablaban a menudo para animarse y fortalecerse unos a otros. En medio de la falsa piedad y de la impiedad manifiesta en ese entonces, hablaban mutuamente de lo que significaba el Dios verdadero, el Dios personal, el Dios al que temían. Esta era la tercera cualidad. Y entonces, noten esto, es muy interesante. Y entonces ellos iban a recibir de Dios algo extraordinario, pero no porque ellos lo hayan pedido o porque hayan servido de esa manera con temor reverente a Dios, con sus íntimos pensamientos, pensando en Dios o hablando y comunicando a los demás el carácter y las obras de Dios, sino porque Dios los iba a considerar de una manera particularmente maravillosa en su favor hacia ellos. Estos recibirán la recompensa de Dios sin buscarla, en otras palabras. Se enumeran algunas de ellas en estos pocos versículos. Miren lo que dice. Primero, Dios los tiene en su memoria. Así como el creyente genuino piensa en Dios constantemente, Dios nos tiene en su memoria. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Fue escrito el libro de memoria delante de él. El apóstol Pablo termina su gran discurso en el capítulo 15 de Primera de Corintios diciendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es lo mismo que está diciendo acá. El Señor registra hasta el más mínimo servicio que hacemos para Él. Nadie más lo vio, no importa. No hubo ningún reconocimiento, no me hicieron pasar adelante para decir, mira cuánto sirvió este hombre, no importa, o esta mujer. Dios ve lo que estamos haciendo para Él. Y no solo lo que hacemos, sino la motivación con la que lo hacemos. Las conversaciones que ellos tenían con su prójimo sobre la persona y obra del Señor, el Señor las escuchó.
Si pensaban que Dios era olvidadizo, un espectador ocioso de los acontecimientos, están completamente equivocados. Porque ni un suspiro, ni una oración, ni una palabra leal, ni una débil reunión escapan a su atención. Dios los tiene en su memoria. Hermanos, esta es una motivación maravillosa para nosotros. Podemos y seguramente seremos olvidados por los hombres, pero no por Dios. No por Dios. Y esto es más importante que cualquier otra cosa. Que seamos anónimos en la tierra, ni un problema, pero no anónimos en el cielo. Dios nos conoce por nombre a cada uno de los suyos. Y tiene escrito un libro de memoria. Segundo, dice que Dios los iba a perdonar. Versículo 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En contraste con la condenación de los impíos, como el hombre perdona a su propio hijo, en tierna compasión, los creyentes genuinos, los piadosos verdaderos, recibimos el perdón de Dios. Recibimos un día el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y el Señor sigue purificándonos a través del perdón que nos extiende día a día, cada noche, cada momento Él nos está perdonando. Todo por misericordia, nada por mérito. Al final de nuestra carrera en la tierra, lo único que importará realmente es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Que no tengamos ninguna deuda con Dios, que podamos presentarnos delante de Él y lo veamos cara a cara y seamos transformados conforme a su imagen. Lo único que importa es esto. Y tercero, y dejé para el último esto porque me parece inexpresable. Vamos a tratar de explicarlo, pero en realidad es inexpresable. Dice el versículo 17, esto lo dice el Señor a través del profeta. Y serán para mí especial tesoro. Y yo me pregunto, ¿cómo, Señor? ¿De verdad tú me consideras un tesoro cuando sabes las contradicciones de mi propio corazón? ¿Sabes y conoces mi débil fe? ¿Sabes cuánto te he fallado, Señor? ¿Cómo me puedes considerar como tu especial tesoro? ¿Qué tesoro puede ser un hombre pecador? ¿Qué tesoro puede ser un hombre débil y frágil? ¿Qué tesoro puede ser para Dios un hombre egoísta y egocéntrico como muchas veces somos? ¿Qué tesoro puede ser para Dios? ¿En cómo me puedes tener en esa consideración, Señor? Mira quién soy. Tú me conoces mejor que yo. Sin embargo, esta verdad sigue latente. Ustedes serán mi especial tesoro. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Podemos entender esto? ¿Podemos asimilarlo? ¿Podemos captarlo con nuestro sentido? ¿Qué frase más descriptiva del aprecio de Dios por sus hijos? Nada importa más que la opinión de Dios sobre quiénes somos. No importa si somos vistos como personas extrañas y parias en este mundo. Para Dios somos su especial tesoro. Y esto no lo estoy diciendo como una charla motivacional. Esto es lo que Dios dice de los suyos. Y si Dios lo dice, no podemos cuestionarlo a Él. ¿Cómo puede amarnos tanto? Algunos incluso dicen que puede entenderse y serán para mí especial tesoro como que el Señor nos tiene como joyas y va completando su joyero. Cada uno de nosotros. Somos preciosos para Dios y propiedad de Él. Y Él nos honrará. Él nos honrará. Aunque seamos deshonrados en la tierra, Él nos honrará. Hay una distinción finalmente solemne y eterna entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. La recompensa de los siervos de Dios es la más grande, la más alta distinción que podemos alcanzar jamás. Dios hace la diferencia.
Sí, nuestro Dios, nuestro Padre, a quien tenemos el privilegio de llamarle Padre. Porque Cristo hizo que Él nos considerara y nos viera a través de su propio carácter perfecto. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena guardar su palabra? ¿Vale la pena luchar contra el pecado para vivir en santidad? Sí, vale la pena. Vale la pena. Y hermanos, en la medida en que todo esto, y aunque todo el proceso político, social en nuestro país, en el mundo, aparentemente se venga abajo, no importa porque seguiremos sirviendo al Señor. No con títulos necesariamente, pero sí en la práctica. Viviendo por y para Él. Es un gran privilegio. Y aunque lo perdamos todo en esta tierra, tenemos el honor de ser perdonados por Dios, estar en el libro de memorias de nuestro Padre Celestial y ser su especial tesoro. Nada más importa. Nada más importa. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. ¿Qué podemos añadir? Solo levantar nuestras manos al cielo y decirte gracias, Señor. No podemos entender cómo nos consideras tu especial tesoro. Pero sabemos que es una verdad. Porque estamos unidos a la piedra preciosa, escogida, que es Cristo el Señor. Y somos edificados como un edificio santo por tu Espíritu. Señor, por favor, ayúdanos a entender que vale la pena servirte a ti. Y aún vale la pena sufrir por ti. Y aún vale la pena morir por ti si es necesario. Bendice a mis hermanos, a esta congregación especial que tú has escogido para ti. En el nombre de Jesús. Amén.